Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer resiliente y de fe. Les cuento sobre ella. Es licenciada en Derecho con máster en Derecho de Familia y Derecho Corporativo. Está casada y es mamá de Pablo y Macarena, quien ha enfrentado importantes retos de salud. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Veracruz para darle la bienvenida a Vanessa Velázquez, Efecto Inspiración. Vanessa, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. No, Jessica, al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por abrirme esta plataforma, pues por la invitación, por la confianza, por haberte interesado en nuestra historia, que finalmente pues para nosotros es una historia grande, ¿no? Gracias, la verdad es un placer y estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, hombre, al contrario, el placer es todo mío y no puedo dejar de mencionar que esta entrevista es gracias a una amiga que tú y yo tenemos en común, nuestra querida Sandra Hash, a quien le mando un abrazo enorme y le agradezco que haya puesto sobre la mesa tu nombre, porque cuando me platicó de ti, cuando me platicó la historia de Macarena, de toda tu familia, no dudé ni un segundo. Y después platicando contigo dije, no hay duda de que esta historia se tiene que compartir y de que esta historia es Efecto Inspiración. Así que gracias, Andy, por hacer este contacto y nuevamente gracias, Vanessa, por haber dicho que sí. Y bueno, empezamos a platicar sobre ti. Sabemos que tienes una historia muy, muy, muy increíble. Ya me la platicaste a grandes rasgos, pero estoy segura que toda la gente que hoy nos está viendo y escuchando va a poder conocer el corazón de una mamá que ha luchado, de una mamá que se ha entregado y de toda una familia que ha estado entendiendo que todas las situaciones tienen un para qué. Y bueno, ya llegaremos a eso, pero empecemos por el principio. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Así que, Vane, dame un poquito de contexto de quién eres y de cómo creciste. Bueno, pues digo, ya como habíamos platicado y aprovecho también, como dices tú, a darle las gracias a Sandra. Sandra, la verdad que en poco tiempo, digo, tengo mucho tiempo de conocerla, pero en poco tiempo ha sido una persona importante en mi vida. Y bueno, pues lo que te platicaba, ¿no? Es, la historia de Macarena es una historia que cuando esta sucede, yo en algún momento sabía que la quería contar, sabía que quería tener o usar una plataforma para poder compartirle a otras familias lo que nosotros vivimos, ¿no? Pero bueno, te platico de mí, no me desvío. Tengo 44 años, soy jarocha, tengo 2 hijos, como dijiste, soy licenciada en Derecho. Hasta el 24 de mayo del 2019, que nace Macarena, yo ejercía mi profesión. Digo, actualmente pues ya la estoy volviendo a ejercer, pero pues sí hubo un lapso de casi 5 años de hacer una pausa para pues dedicarme en su totalidad a Macarena, a mis hijos. Sí, digo, en el transcurso sucedieron muchas cosas, la pandemia, una de ellas, ¿no? Que al final pues también a todos nos puso en pausa. Eh, Soy licenciada en Derecho, te decía, soy la hija de 3 hermanos, la menor de 3 hermanos. Siempre he vivido aquí en Veracruz. No sé qué más te pueda pues, platicar, ¿no? De mí. Creciste en una familia, por lo que estoy escuchando, unida. Con una familia muy, muy unida. Mis hermanos y yo somos muy unidos los tres. Eso ha sido algo maravilloso en mi vida, algo que siempre, híjole,
agradezco, ha sido lo más formativo para mí, que hoy por hoy es algo que trato de inculcar en mis hijos, que digo, ¿no? Como siempre lo pones en una mesa y se platique, pues no tienes nada garantizado, ¿no? Pero al final sí trato de inculcarle a mis hijos, pues cómo crecí yo, ¿no? En esta hermandad, somos amigos, mis hermanos, mi mamá, bueno, una gran mujer, nos crió, con valores, la verdad que bastante, nos inculcó valores bastante arraigados, los cuales ahora, con la situación que vivimos, bueno, no digo yo, que vivimos mi familia y yo, pues han sido una base tremenda para poder haber podido salir adelante de pues, todo lo que se nos presentó, ¿no? Ahí vamos en el camino, finalmente, como te platicaba, pues afortunadamente hasta hoy, bueno, al día de hoy ya estamos más allá más para allá que para acá, pero bueno, este camino sigue con Macarena, pero sí, definitivamente mi mamá me hizo una mujer fuerte, me hizo una mujer luchadora, me hizo una mujer que ante la adversidad tengo que ver para adelante, porque finalmente al ser una hija, al ser hija o hijos nosotros de papás separados, pues sí, mi mamá a veces se las vio, bueno, no a veces, la gran parte de las veces se las vio duras, complicadas, pero siempre estuvo de pie, siempre fuerte, entonces pues claro que tengo el ejemplo de ella, el ejemplo de la fortaleza, de la resiliencia, de muchas cosas, ¿no? Que ella nos inculcó. Y qué interesante que me platicas todo esto, Vane, porque me doy cuenta que esos valores, como tú bien lo dices, te iban a servir para lo que venía después. Y eso que venía después se convierte en, déjame resumirlo así, en tu familia, tú te casas, tienes primero a tu hijo Pablo y a los 3 años de Pablo, dime si estoy bien, nace Macarena. Es correcto. Y con el nacimiento de Macarena vienen importantes retos de salud que impactan, como tú ya lo dijiste, a toda tu familia. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió cuando Macarena llega a este mundo, desde tu embarazo hasta llevarnos un poco de la mano por esta historia que está llena de adversidad, pero que también está llena de belleza colateral? Ahorita llegaremos a eso. Platícanos un poquito qué fue lo que sucedió. Así es, Jessica. Fíjate que, digo, ahorita que me preguntas el tema de, bueno, el que haga como una remembranza de mi vida, de mi infancia, de cómo crecí, hay algo muy particular que en toda esta historia, en la historia de Macarena, siempre estuvo ahí presente. No se trata de mí, al final la entrevista es una entrevista de Macarena, ¿no? O sea, bueno, de la historia de Macarena. No es una historia mía, De la pero lo historia de tu preguntas familia. de la historia de mi familia, pero hay algo muy particular que pasa en todo esto, ¿no? Al menos en mi mente, en mi proceso. Y te lo digo así, muy resumido. Cuando yo nazco, obviamente pues una historia contada por mi mamá, yo también nací con una patología, una situación en el esófago. Y también estuve muy grave cuando nací y también estuve desahuciada. O sea, también le dijeron a mi mamá que pues no, como que no la iba a librar. Finalmente, bueno, las cosas salieron bien y todo. Es una historia que mi mamá me cuenta y que ella siempre, yo crecí siempre con esa historia que mi mamá me contaba, que siempre me decía, tú eres una niña tocada por Dios. Siempre me dijo eso. Y yo en los momentos difíciles, en los momentos ya sabes, de la adolescencia, de este, la universidad, el noviazgo, siempre que pasaba por una situación difícil, una situación que me conflictuaba o que estaba yo triste o estaba yo angustiada o algo, siempre me repetía yo eso y decía, es que yo soy una niña tocada por Dios. Al final era fe, ¿no? Era algo que a mí me hacía como sentir un poco de paz, el siempre pensar de todo va a salir bien, las cosas van a salir bien porque siempre salen bien, ¿no? Y al final, aunque siempre, pues, ya sabes, los problemas de la adolescencia, los problemas del que si el novio, que si la familia, que si la mamá, que si el papá, siempre, yo me acuerdo muchísimo de niña de irme a dormir y pensar cuando me iba, si te ibas a dormir, ya sabes, triste, llorando, no sé, yo decía, va a salir bien porque Dios me está viendo, porque bueno, cuando pasa lo de Macarena,
lo primero que siempre, o sea, lo que tuve en mi mente todo el tiempo, obviamente lo primero que pensé fue, no, o sea, no, ¿por qué está pasándome esto si yo soy una niña tocada por Dios, ¿no? O sea, ¿en qué momento Dios dijo, bueno, pues estás, ya te toqué, pero ahora ya te volteé a ver, ¿no? Y sí, sí, definitivamente, y ahí viene de la mano de lo que te digo de, independientemente de los valores, de la fortaleza, de todo lo que mi mamá nos inculcó, sí fue algo, fue un parteaguas para mí en todo este proceso, siempre estar agarrada y tomada la mano de Dios, pensando siempre esto, ¿no? De todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque siempre todo ha estado bien. Pero bueno, fue un paréntesis que te hacía dentro de lo que... Me encanta y creo que es un paréntesis muy importante para lo que viene después. Este, bueno, Macarena nace un 24 de mayo del 2019, un embarazo muy tranquilo, un embarazo bonito, un embarazo sin ninguna complicación. Inclusive, bueno, yo me embarazo, yo tengo a mi primer hijo, a Pablo, a los 34 años, y a Macarena yo me embarazo a los 30 y... Acabo de cumplir 39, la tuve de 39, 38, 39, la tuve de 39 años. Evidentemente no era como la edad más joven, no digo la ideal, porque creo que hoy por hoy, con tantas cosas que hay, tanta tecnología, yo creo que ya eso pues para mí, no lo sé, ¿no? Es algo como que ya muy trivial, ¿no? El tema de la edad, pero bueno, definitivamente sí, teníamos un poco más de atención en mis seguimientos, en mis chequeos, y todo estuvo siempre muy bien, muy, muy bien. O sea, nunca hubo ningún foco, nunca hubo nada que alertar a los doctores o en ese momento a mi ginecólogo que dijera que algo podía venir mal. Mis dos embarazos fueron cesáreas. En su momento, Pablo, mi hijo, el menor, fue cesárea porque yo soy una mujer muy alta, mido 1,78. Su papá también es muy alto, mide 1,91. Entonces somos personas muy altas y pues mis hijos, bueno, venían grandes. Digo venían porque bueno, Pablo sí fue un niño que nació muy grande, pesó 4 kilos 300, midió 54 centímetros y fue un niño que fue programada la cirugía porque a palabras del doctor, no digo, ahora que ya que te metes, que lo viéramos que platicábamos, ¿no? Cuando te metes en un submundo de medicina y entras a estas historias que uno no conocía, pues ya empiezas a entender muchas cosas más, ¿no? El tema de que, bueno, pues si venía grande, pues hay partos naturales que puede tener un hijo de 5 kilos, pero bueno, en ese momento la decisión tomada por los doctores y por mí cuando nace mi hijo es que fuera una cesárea programada a las 39 semanas más o menos, 38, 39 semanas, porque ya Pablo está muy grande y había que operar. Todo fue maravilloso, un parto maravilloso. Cuando Macarena va a nacer, era lo mismo. Venía muy grande y venía yo pues ahora sí que siguiendo mi parto anterior, ¿no? Pues todo fue igual, una cesárea, porque ella iba a ser grande igual que Pablo. Y una semana, 15 días antes, no tengo exactamente cuánto tiempo antes de que se me programe la cesárea, Macarena ya estaba en un peso grande. Cuando yo voy a mi última revisión, el doctor me dice, vamos a programar tal fecha y tenía yo creo que 39 semanas. Y bueno, ¿por qué no esperamos un poco más? No, pues porque ya está en peso, ya es momento de operar. A la hora que Macarena nace, pesa 2 kilos 700, 2 kilos 800. Fue una niña muy pequeña, bueno, para los estándares de nosotros grandes, muy grandes, mi hijo muy grande, y para el peso que ella traía con semanas anteriores, había perdido peso, ¿no? Evidentemente ya ahora, con los años, con todo lo que hemos vivido, con todo este proceso, pues empiezo a entender muchas cosas, ¿no? Empiezo a entender cosas que no se dijeron, cosas que no se preguntaron, y no se preguntaron porque no lo vimos necesario, ¿no? Al final nace, pesa 2,900, le dan una calificación en ese momento, bueno, en ese momento, cuando nacen, se la dan a mi esposo, me la ponen a mí en un momento, se la entregan a él, y yo desde que la vi, yo vi que algo no estaba bien. Eso es algo que como mamá pues tú sientes, tú lo percibes, pero a mí me decían que todo estaba bien. Yo la vi muy chiquita, con un color muy pálido, y vi al doctor que la manipulaba mucho, ¿no? Que sí le saca los mocos, que al cortar el cordón, que inclusive, no, de verdad, no te voy a mentir, no estoy tan segura ni siquiera de si el cordón lo cortó el papá con el doctor, o sea, todo fue muy rápido. Está bien, nos las vamos a llevar un ratito a la incubadora porque necesita calor, no me la dejaron, se la llevan y me pasan a mi recuperación. Macarena nació como a las 10 de la mañana, 10, 10 y media de la mañana.
Me pasan a mí a recuperación. Y yo recuerdo haber estado en recuperación y haberla tenido en la incubadora junto. ¿Por qué te digo yo recuerdo? Porque al final yo me estaba recuperando de la anestesia. Entonces estaba yo todavía un poco como atontada, no estaba todavía como al 100. Este, ya me pasan a cuarto y cuando me pasan a cuarto, pues se la llevan a ella. Bueno, ya para esto, pues la historia, ahí empieza la historia, ¿no? Dan las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, pues empiezan a llegar las visitas, pues porque ya para la tarde, pues ahora tienes un parto, aunque no sea natural, una cesárea y te dan de alta a las 48 horas. Entonces, pues a las 24 horas o antes de las 24 horas la familia está ahí, empiezan a llegar a verla a los cuneros y todo. Y pues no me la traían y no me la traían y no me la traían. Y yo pues entre que entraban visitas y mi mamá me decía y mi hermana me decía, mi suegra me decía que la niña la veían en los cuneros y que la tenían en la incubadora, pero que la veían, que estaba bien. Y bueno, yo estaba tranquila porque ellos estaban viéndola, ¿no? No es como que a la niña se la habían llevado. Eh, para las 4 o 5 de la tarde le dicen a mi esposo que había que traer el sacaleche, cosa que yo no había llevado porque pues tú lo que piensas es que vas a tener a tu bebé y te lo vas a pegar, no que te vas a sacar leche. Entonces se fue a la casa a traer el sacaleche y todo porque querían darle de comer, pero no me la podían traer. Y ahí ya las cosas ya no me empezaron, como que ya me empecé a angustiar, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué no me la traen? O sea, si quieren, si hay que darle de comer, ¿por qué no me la traen para que yo me la pegue? Es que necesita seguir en el incubador, necesita seguir en el incubador. Para la noche la niña ya estaba broncoaspirando, no lograban darle de comer. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí es donde te platico. Ella nace con una fístula traqueoesofágica en H. Hay 5 tipos de fístulas, unas un poco más complicadas que otras. La de Macarena es una fístula que es aproximadamente el 4% de la población en general la llega a tener. Es una fístula que casi no es vista, no la conocen. Vanessa, para la gente que no conoce el término, explica qué es una fístula, porfa. La de Macarena en particular, porque cada fístula es diferente. Son Ok. 5 tipos de fístula. La de Macarena, que es la 5, se llama fístula traqueosofágica en H. Es un puente que se hace entre la tráquea y el esófago. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos el esófago. Bueno, pues el esófago, evidentemente, tú comes, la comida pasa por ahí y se va hacia el estómago. Pues, ¿qué pasaba? Que ella tenía un puente entre la tráquea y el esófago, y a la hora que ella comía, la comida en lugar de irse al estómago, se desviaba por el puente y se iba a los pulmones. No lograba llegar al estómago. Todo lo que ella comía, la leche que le estaban dando, la fórmula, se iba hacia los pulmones. Entonces, pues las 3 veces que intentaron de comer, las 3 veces broncoaspiró. Ya desde ahí, pues ya estamos hablando en palabras médicas que ya es un milagro que esté viva, porque 3 broncoaspiraciones en una niña que no tiene ni 24 horas de nacida, regularmente un niño que broncoaspira, pues no es difícil que lo logre, ¿no? Inclusive, bueno, son fístulas que no es que tenga el conocimiento médico ni nada, pero bueno, la experiencia en todo esto que hemos vivido nos sabe, y en todo lo que hemos investigado y todos los doctores con lo que hemos ido, y todo, muchos niños mueren por fístulas que no son detectadas. Es muy difícil detectar una fístula así. Regularmente broncoaspiran y pues broncoaspiró, pero es muy difícil encontrar la fístula. En Veracruz, que yo lo platicaba contigo, yo amo Veracruz y Veracruz es un lugar que ha crecido muchísimo. Tenemos muy buenos hospitales, tenemos muy buenos médicos, pero definitivamente sí hay patologías que por el número de población no tenemos, no es que no tengamos la capacidad, sí, no es la palabra. No hay la experiencia o no hay tantos casos como para tener esta experiencia en atender estas patologías. La Pero de fístula que todas más formas, fue en Veracruz donde en Veracruz, sí, sí, donde sí, se la sí. detectaron. ¿Es En correcto? Veracruz, sí, Ok. En Veracruz le detectan la fístula, Ujú. este, y nos dicen los doctores a las menos de 24 horas de nacida, me levantan a mí de cesárea, me llevan a los cuneros en una silla de ruedas y nos dicen los doctores, hay que operar a Macarena, tiene una fístula así, 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 nos explican lo que a grandes rasgos te platiqué y no es compatible con la vida. ¿Qué quiere decir? Hay que operarla ya porque la niña no puede comer. Ya en ese momento ya le habían puesto una sonda.
para poderla alimentar a través de la sonda. La sonda entraba por la nariz y llegaba hasta el estómago. La estaban alimentando a través de la sonda. Bueno, pues en ese momento hay muchos factores que influyen, Jessica. No tenemos familiares, y ya deja familiares, no tenemos amigos médicos. No, somos abogados, mi esposo y yo somos abogados, nos movemos en un mundo de la abogacía. Entonces, pues conoces médicos, pero pues conoces al pediatra de mi hijo, conozco a mi ginecólogo, conozco al médico general, pero no tenemos gente cercana a nuestro círculo, médicos, en quien apoyarnos. Bueno, en ese momento, en quien nos pudimos apoyar para decirnos, estamos tomando una buena decisión, no estamos tomando una decisión, la operamos, no la operamos. A ver, nos los hemos preguntado, no una ni mil, 1 millón de veces mi esposo y yo. ¿Tomamos la decisión correcta? Sí, sí la tomamos, Jessica. Sí tomamos la decisión correcta. En ese momento para nosotros fue una decisión perfecta, fue una decisión que tomamos él y yo desde el día uno, bueno, desde el minuto uno, por decirlo así, porque habían pasado 24 horas, él y yo tomamos la decisión de que cualquier, ahora sí que, perdón el pleonasmo o el redundancia, no sé, de cualquier decisión tomada en cuanto a la salud de Macarena, solo la íbamos a tomar él y yo. No íbamos a consultarlo con nadie, no íbamos a dejarnos influenciar por ahí. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar, todo mundo opina, todo mundo quiere, que sabemos que lo hacen con todo el amor, con todo, pero a lo mejor empiezas a dudar de tus decisiones. Y definitivamente la decisión que tanto su papá como yo tomáramos iba a ser la mejor decisión para ella. En ese momento para nosotros la decisión fue perfecta. Nosotros decidimos salvarle la vida, nos dicen no es compatible con la vida, hay que operarla ya y tomamos la decisión de operarla en ese momento. Nos dicen la cirugía va a durar 3 horas, va a entrar entubada la cirugía y hay que esperar 7 días. 7 días, en 7 días desentubamos y se hace un estudio en el que se pasa un contraste para ver que el alimento ya esté pasando directamente al estómago, no se desvíe, que haya sellado. Cortan en palabras burdas, lo digo para que entendamos, ¿no? Porque pues así es como yo lo entendí. Cortas el puente, sellas el esófago, sellas la tráquea y entonces ya pues cada cosa pasa por su lugar, ¿no? La comida hacia el estómago, pues en la tráquea, pues la respiración. A los 7 días, la cirugía fue un éxito, todo salió maravilloso. Yo recuerdo todavía unas horas antes de que ella entrara a la cirugía, logramos contactarnos con un médico en México, ya sabes, familiar de tu amigo, y no, están en muy buenas manos, están tomando una buena decisión, están con un muy buen neonatólogo, todo va a salir bien. Bueno, a los 7 días nos dicen que la cirugía fue un éxito, que ya habían hecho pues todos los estudios y todo, y que todo había salido muy bien, y que entonces ya la iban a desentubar. Y ahí empieza todo esto. O sea, nunca lograron desentubarla. ¿Qué Nunca se pudo pasaba? desentubar. ¿Por qué no podían? Pues mira, nos dieron muchas versiones, Jessica. Nos dieron la versión de que tenía una estenosis, es decir, al estar tan pequeñita y meter un tubo para entubar, la tráquea se inflama y hace una estenosis. Al inflamarse y sacar el tubo, al estar tan inflamada el aire no pasaba. Entonces la volvían a entubar con un tubo más pequeño y luego con un tubo más pequeño. Y así era entubarla, desentubarla, entubarla, desentubarla. No lograba desentubar. Y pasan 15 días y a los 15 días nos dicen, no logramos desentubarla y nos proponen hacer una traqueostomía. ¿Por qué? Porque era la forma en de que ella iba a poder desinflamar su tráquea y al estar desinflamada la tráquea, ella iba a lograr respirar. El seguirle entubando cada vez iba a imposibilitar el que ella pudiera respirar por sí sola. Entonces, no era una opción. En ese momento, el oír una traqueostomía, yo nunca había visto a nadie con una traqueostomía. Yo no conocía a nadie. Es más, yo creo que ni en una foto. Hoy, después de todo lo que hemos vivido, llámese la pandemia, llámese, pues todo. Hoy tenemos un poco más de conocimiento en temas de vías respiratorias, de la vía aérea, inclusive de las traqueostomías. En pandemia hubo mucha gente que se le tuvo que efectuar traqueostomías, la mayor parte adultos, pero en el momento en que Macarena nace, que fue hace 5 años, nunca había escuchado, bueno, sí conocía el término, pero nunca había visto a nadie con una traqueostomía. Yo recuerdo que en ese
que son golpes que hoy trato de acordarme de situaciones de las que ya las tengo hasta como nubladas, ¿no? Como que no, mi mente como que las bloqueó. Mi hermana haberme dicho que era la opción, porque ella en ese momento se puso a buscar, recuerdo que encontró a una chiquita en España, que más adelante yo ya tuve contacto con su mamá, fue también, híjole, un ancla en todo este proceso para mí, me ayudó muchísimo, de haberme enseñado videos estando ahí en el hospital y de decirme, a ver, o sea, te tienes que parar y situar en la realidad, esto es lo que ella necesita y ella va a estar bien. Es un tiempo nada más, Vanessa. La va a tener un tiempo corto, es para ayudarla, va a salir adelante, no pasa nada. Y pues bueno, tomamos la decisión de hacer la traqueostomía. En ese momento también nos los planteamos, mi esposo y yo, en moverla de Veracruz, moverla a otro lado. Tuvimos una reunión con los doctores. Pero bueno, Jessica, es muy difícil cuando tú no has vivido, cuando en tu familia, gracias a Dios, afortunadamente en mi familia nunca habíamos tenido, te estoy hablando de mis papás, la familia de mi esposo, que tuviéramos un tema médico que nunca habíamos estado en una situación tan compleja en la que tuviéramos que tomar decisiones aparte, decisiones que había que tomar de inmediato, o sea, porque no nos podíamos sentar me voy a tomar un tiempo a investigar, a ver, no, o sea, teníamos que tomar decisiones en caliente, o sea, en ese momento. Nos sentamos con los doctores, planteamos la posibilidad de moverla y nos dijeron que no era una opción, porque, bueno, no que no fuera una opción, al final pues la opción era o sea, la decisión era de nosotros, era muy riesgoso. ¿Por qué? Porque no la podíamos subir en un avión, porque era vía aérea, había que trasladarla en vía terrestre y la niña no estaba en condiciones de trasladarla en ese momento por 6, 7 horas. Digo, de aquí a la Ciudad de México son 5 horas, pero en una ambulancia son mucho más horas. Yo cuando la trasladé nos hicimos 10. O sea, ¿por qué? Porque va a ser una ambulancia, va en una incubadora, se va moviendo. Luego yo tenía a mi hijo chiquito, tenía 3 años, y el trabajo, y mi hijo, y qué hacemos. O sea, ¿cómo cambias la dinámica de una familia que ya está organizada, que, pues, no sé, en ese momento fue ¿cómo lo hacemos, no? O sea, el yo irme con ella a México y todo el panorama se veía muy complicado. Y los doctores nos dieron pues, toda la confianza de decir, sí, o sea, hay que hacer la traqueostomía, es lo que la va a sacar adelante. Es una estenosis, no hay más. Tomamos la decisión, mi esposo y yo. Te repito, la mejor decisión que pudimos tomar, la mejor, porque hoy, en todo este proceso de 5 años, hubo momentos en los que nos planteamos, hicimos una traqueostomía, a lo mejor no la necesitaba, al hacer la traqueostomía a lo mejor le dañamos sus discos de la tráquea. No, hoy que ya sabemos qué es lo que tiene, hoy después de 5 años, es, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, Y esa porque ella, traqueostomía la hicieron en Veracruz. O sea, después de todo lo que me estás platicando, tomaron la decisión de hacerla ahí por toda la sí, dinámica familiar. ¿Qué, sí, esa qué, qué va sucediendo después, Vanessa? O sea, le hacen la traqueostomía y esto, tú, en teoría, iba a ser por un tiempo, por un poco tiempo, pero ese tiempo se convirtió en 5 años. Cuéntanos qué pasó, cómo se fue dando esta situación de ir cambiando a poco tiempo a un muy, muy largo tiempo. uno de los momentos más difíciles, Jessica, digo, momentos difíciles, digo, hubo muchos, pero sí hay unos muy puntuales. Uno de los momentos más difíciles para mí, recuerdo yo haber enloquecido, le hacen la traqueostomía y nos dicen, ya, se la hacen aquí en Veracruz y nos dicen que la traqueostomía iba a durar 2 horas, que era una cirugía sencilla, no que fuera sencilla como tal, pero al final, pues la iban a Como de poner. rutina, vamos a decirlo así. El cirujano, a ver, no, la fístula era algo que no habían visto, no la habían operado. Inclusive entraron varios doctores de aquí de Veracruz, nosotros conocemos solo como espectadores, ¿no? Quisieron entrar a conocer la fístula. Nos pidieron autorización también para grabar, para documentar, y nosotros accedimos, por supuesto. Al final es medicina,
Ahí puede haber alguien más que la tenga y tener documentado pues esta patología, ¿no? Este, sale, nos dicen 2 horas, una cirugía que duró 5 horas o más. Nadie nos daba razón de qué estaba sucediendo. Yo ya, era una cosa que yo ya, o sea, no daba crédito. Cada minuto que pasaba era una locura. Cuando los doctores salen, yo recuerdo que el cirujano me dice, bueno, venían que parece que los había agarrado un huracán. O sea, una cosa que el mismo doctor nos dijo es que envejecí 10 años en la cirugía. O sea, Macarena tuvo un evento de hipoxia. Yo nunca había escuchado la palabra hipoxia. Yo no sabía que era un evento de hipoxia. Macarena tuvo un evento de hipoxia. ¿Qué es? Es un infarto. Ok. Deja de pasar el aire, deja de pasar el oxígeno y no llega al cerebro, no llega a los órganos, ¿no? Y pues evidentemente si son 3, 5, 10 minutos, pues mientras más minutos pasen, más daños hay. ¿Cuáles son los daños? No lo saben. ¿Por qué? Porque pueden ser daños a largo plazo. Y en ese momento me dicen, tuve un evento de hipoxia y Macarena va a necesitar llevar terapia. Va a tener que llevar estimulación, me dije. Y yo todavía, con mi pecho sano, dije, ay, sí, yo ya tengo quien le dé la estimulación. A Pablo, mi hijo, fulanita de tal, le dio estimulación y híjole, es maravillosa. Y uno de los doctores me dijo, no, Vanessa, no es ese tipo de estimulación. No es ese tipo de doctora. Es otro tipo de estimulación. Yo en ese momento, ni siquiera la verdad es que no le di, o sea, no me enrollé tanto en eso porque, a ver, ya era, mi hija salió, está bien, la cirugía salió bien, bueno, hubo un evento de hipoxia, pero en ese momento no nos dijeron, puede haber un daño neurológico, puede haber un daño a algún órgano, nada. Simplemente nos dijeron, es un evento de hipoxia y va a tener que haber estimulación. Bueno, podemos entrar a verla, bueno, la van a pasar a terapia intensiva y ustedes la van a poder pasar a ver en un rato. Cuando yo entro a verla, me encuentro una Macarena, no sé, 1 kilo, medio kilo más, o sea, hablo en peso pues por ponértelo en algún contexto, pero estaba, bueno, se veía hasta divina, que se veía con unos cachetes así grande, claro, estaba inflamada, habían hecho una traqueostomía y estaba cachetona, y entro y la veo y dije, uy, gracias a Dios, todo salió bien, y de repente empieza a tener un evento híjole, no, es que no recuerdo el nombre, pero fue convulsionarse, una convulsión. Empieza a tener una convulsión y le empiezo a ver cómo se empieza a convulsionar y le hablo a la enfermera y le digo, es que le está pasando algo le está pasando. Y me dice, es que se tiene que salir, se tiene que salir. Yo, pero ¿qué le está pasando? Es que está convulsionando. Me salgo yo de la terapia intensiva y le marco al cirujano y le digo, es que Macarena se estaba... Y me dice, es que te dije, Vanessa, Macarena tuvo un evento de hipoxia. Esas son las secuelas que tiene el evento de hipoxia. La niña va a empezar a convulsionar porque el cerebro está inflamado y al estar inflamado está respondiendo su cuerpo a la inflamación del cerebro. No, yo entendí, o sea, creo que no fuimos claros, o sea, nunca me dijeron específicamente qué era lo que era un evento de hipoxia. Me dijeron que iba a llevar estimulación, pero y en ese momento me dice, eran, no sé, las 8 de la noche, Jessica, en el hospital, cuando me dice, y no sabemos si va a hablar, si va a quedar ciega, si tiene parálisis cerebral, si, ¿cómo que no sabemos qué tiene? O sea, ¿y por qué no viene un neurólogo a verla? ¿Por qué? No, ya llamamos al neurólogo, o sea, las interconsultas que ellos hacen, ¿no? Pero bueno, pues en lo que llega, en lo que yo recuerdo haber ese momento en mi vida es, híjole, y ¿sabes qué, Jessica? Al final, no me, a ver, nadie te mentiría si yo te digo, nadie quiere que su hijo enferme. Nadie quiere que a su hijo lo toque, pero o sea, ni el aire vaya, ¿no? Yo solo quería que mi hija estuviera bien. Era todo. O sea, egoísta o no, yo quería que mi hija estuviera viva. Yo, yo, yo en ese momento solo quería que ella no estuviera sufriendo y que las secuelas no fueran algo que a lo largo de su vida fueran a darle a ella un sufrimiento.
¿sí? En ese momento para mí todo era nuevo, bueno, ni mi esposo ni yo, digo, al decir a mí, bueno, hablo los dos como familia, ¿no? O sea, para nosotros en ese momento todo era, estábamos viviendo una situación que en el lapso de 15 días, 3 semanas, de una situación sencilla, se empezó a complicar, a complicar, a complicar, a complicar. Hasta el momento que Bueno, te la desahuciaron, ¿estoy en lo correcto? todo esto pasó en un mes. En un mes Ajá. fue, digo, ya ahora lo volteo a ver y digo, ay, un mes, qué rápido. No, 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 para mí porque fueron 30 días, así 30 días, siento que pasó un año. O sea, se me hizo eterno. No, bueno, a la segunda semana le hacen la traqueostomía, a la tercera semana le hacen una gastrostomía, que es un agujero en el estómago para que ella coma a través del estómago, porque evidentemente no podía deglutir porque tenía la traqueostomía, estaba muy chiquita. La traqueostomía no le quedaba grande porque estaba ya súper chiquita y no tenían una cánula de traqueostomía que le quedara a ella a su talla, entonces tenía eventos de broncoaspiraciones porque la punta de la cánula le tocaba los pulmones o le tocaba un punto que le hacía que tuviera eventos como de broncoaspiración. Este, a la tercera semana le hacen la gastrostomía, le hacen un hoyo en el estómago, Macarena es de piel, es muy blanca y tiene la piel muy delgadita, muy delgadita. Digo, yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo es apiñonado y tiene la piel como un poco más gruesa, Macarena tiene la piel súper delgadita, Jessica. Y hacen un hoyo. Yo he visto gastrostomías, evidentemente me informé, empecé a documentarme, la gastrostomía de Macarena era siempre, desde el tiempo que la tuvo siempre la tuvo en carne viva. Era un hoyo, o sea, imagínate un hoyo en el estómago y siempre lo tuvo ahí en carne viva. Es por eso que yo digo, o sea, mi hija tiene un umbral del dolor que no te puedo explicar, no te puedo explicar. Es un regalo que ella tolere el dolor de esa manera, pero también es de cuidado. ¿Por qué? Porque puede tener ella eventos que no te des cuenta por al tener el umbral de dolor tan alto. Bueno, he tenido varias neumonías y no, o sea, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta por la fiebre, pero no las manifiesta por el umbral del dolor que tiene. Claro, pues no digo, evidentemente no sé si lo desarrolló, no sé, pero esa gastrostomía nunca sanó, nunca se selló, siempre tuvo un tubo, bueno, el tiempo que la tuvo. Y a la cuarta semana le da neumonía, y ya aquí ya los doctores ya no hallaban qué hacer. O sea, ya era volvió a recaer, todos los días tenía un evento, bueno, como a los 23 días, más o menos 24 días, me empiezan a capacitar para llevarme a la casa. No, 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 yo decía, es que es una bebé, ¿cómo la voy a bañar? ¿Cómo le voy a dar de comer? ¿Cómo la voy a aspirar? Había que aspirarla porque pues obviamente sus secreciones ella no las podía sacar. Tiene una cánula de traqueostomía y hay que cada moco, la cánula es un cuerpo extraño a tu cuerpo, entonces generas mucho más moco del moco que debes de generar. Entonces, todos los mocos que ella generaba había que estárselos aspirando con un aparato de aspiración. Había que tener mucho cuidado de no meter tanto la cánula, no, o sea, ¿por qué? Porque la estimulabas, entonces podías tocar los bronquios. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir con ella a casa? Yo estaba aterrada, aterrada, y así que yo decía, ¿y si algo pasa en casa, qué hago? O sea, bueno, llegamos a plantearnos incluso hasta vivir cerca del hospital, o sea, rentar algo cerca, así a unas cosas del hospital, porque yo decía, no me va a dar tiempo de llegar al hospital si algo pasa. Y en ese lapso de que nos íbamos, no nos íbamos, se empieza a poner mal, mal, mal. La meten otra vez a quirófano y nos dice el doctor que ya iba a derivar el esófago, es decir, el esófago lo iba a sacar y lo iban a dejar aquí como una bolsita, no sé. No había explicación ni por qué el esófago, o sea, ya por todos lados le estaban invadiendo. Este, y aparte, pues tenía sepsis, o sea, ya había agarrado una bacteria nosocomial y estaba contaminada completamente. Entonces ya había venido interconsultas de todo, neurólogo, otorrino, infectólogo, de todo. Recuerdo que al otorrino, cuando le pregunté, ¿cuánto es lo máximo de tiempo que podría Macarena tener la traqueostomía? ¿Cuánto es lo más? Y me acuerdo que me decía, no, es que no lo veas así. O sea, tú ve
que esto le está ayudando a respirar. Sí, sí, pero yo quiero saber. O sea, ustedes me dicen que la va a tener 1 mes, 2 meses, pero lo más que podría hacer. Y me dijo, 4 años. Jessica, cuando escuché 4 años, yo sentí que hace cuenta que con un bate me pegaron en la nuca. O sea, así de, dije, 4 años. Pero no, Vanessa, eso no va a suceder. No va a suceder porque tu hija no tiene ninguna patología que amerite que ella tenga 4 años, una traqueostomía. Tu hija tiene una estenosis y que al momento en que ella desinflame, van a poder decanularla. Decanularla es retirar la traqueostomía. Nunca, nunca, Jessica, me lo pude quitar de aquí. Nunca. Me taladraban los 4 años. Yo decía, 4 años. Y cada día que pasa, yo sentía que era una eternidad. Y es que es Bueno, importante nada más decir, Vane, que la traqueostomía trae muchísimos efectos, como todo lo que tú nos estás platicando, ¿no? Y el pensar que iban a ser tantos años, cuando dices me taladraba en la cabeza, pues te imaginabas todas estas situaciones que ya estabas viviendo, que había pasado 1 mes y multiplicada por 4 años, pues sí, era una locura, pero desafortunadamente ese pronóstico fue real. no, Macarena lo superamos. es correcto. Macarena estuvo con su traqueostomía casi 5 años. Después de Cinco Veracruz, años. tú te la llevaste a la Ciudad de México a pedir otras opiniones porque ya te la habían de alguna manera desahuciado. Y en México la internaron, le hicieron una segunda traqueostomía porque entiendo que te dijeron que estaba mal hecha. ¿Es así? Sí, cuando llegamos a México, la reciben y ya me la recibieron en unas condiciones, ya traía 40, más de 40 de temperatura, ya venía saturando a 70 o menos. Incluso cuando me la reciben en México, yo no la pude ver, creo que hasta las 48 horas, o sea, creo que no la vi casi 2 días, porque la tenían que estabilizar. Y en lo que la estabilizaban no podíamos tener nosotros acceso a la terapia intensiva. Una vez que la estabilizaron y el equipo médico vino a hablar con nosotros, este, nos dijeron que, bueno, no es que no haya sido lo correcto hacer una traqueostomía. Al final te digo, al final de la historia entenderás que sí, ella necesitaba la traqueostomía. Por lo que sucedió, ella necesitaba la traqueostomía. Pero en ese momento, con el diagnóstico que ella tenía, no era justificado el que se hubiera hecho una traqueostomía. Ahí es donde yo te digo el tema del número de casos. Yo sí creo que sí influye mucho. El lugar donde estás, el lugar donde tú atiendes una patología, tiene mucho que ver el número de casos que se vean a ver, no es lo mismo que yo vaya a un hospital especializado en cardiología a que vaya a un hospital general. O sea, el hospital especializado en cardiología ve N cantidad de casos del corazón. En este caso, ellos me decían, es que ¿por qué se apresuraron en desentubarla? Yo decía, porque los doctores me decían que mientras más tiempo ella pasaba entubada, más difícil era desentubarla. No, Vanessa, hemos tenido aquí niños que tienen 6 meses entubados y los vas desentubando, o sea, de una manera, Gradual. gradual, ¿no? Pero sí se puede y sí se logra, no tiene por qué no lograrse. Pero hacer una traqueostomía a los 15 días porque no la pude desentubar, no lo entendía, ¿no? Evidentemente ahí es donde te preguntas, ¿no? Como papá, ¿tomó una buena decisión? ¿No tomó una buena decisión? Esta es una parte que sí debo de reconocerle a su papá. Híjole, él fue de verdad siempre con los pies súper firmes y siempre tomamos la mejor decisión, estamos haciendo lo correcto, todas las decisiones que se han tomado para con Macarena han sido las correctas y han sido perfectas, porque las tomamos en el momento siempre pensando en lo mejor para ella. Nunca fueron decisiones tomadas es lo que hay, ¿no? No, fueron decisiones tomadas que en ese momento era lo que teníamos en la mesa. Pues bueno, eh, ya una vez que la estabilizan y todo, nos dicen, hay que esperar a unos días a ver que esto empiece a desinflamar. De hecho, pues la traqueostomía como que la sacaron un poco, digo, cosas técnicas, ¿no? La trataron de sacar un poco como para dejarle descansar a ella la tráquea un poco más por adentro. Le hacían unas colchonetas que, bueno,
Me volví clienta asidua de la terapia intensiva porque evidentemente me dejaron ya, las enfermeras me dejaban estar con ella mucho tiempo. Entonces, pues yo ahí adentro aprendí, me enseñaron a hacer los colchones que se le ponían abajo, ¿no? Como a practicar. Me dejaban pasar más tiempo porque tenía yo que aprender a darle de comer. Y es cuando se pone mal, la meten a quirófano otra vez y el doctor dice, la traqueostomía no está bien hecha, no está en el lugar en el que tiene que estar. Por eso es que está ocasionando tantos problemas. Hay que hacer una nueva traqueostomía y le realizan una segunda traqueostomía. Le realizan la segunda traqueostomía y bueno, así me puedo ir, Jessica. Cada semana era algo diferente. La siguiente semana tiene granulomas, hay que quitarlos, entraba a cirugía. Macarena lleva 14 cirugías, pero lleva 30 o no sé, endoscopías, laringoscopías, estudios, porque pues todo el tiempo había que estarla metiendo a quirófano y metiéndola a quirófano, pues a ver cómo iba evolucionando, a ver, cada que tenía un evento, qué era lo que estaba provocando el evento. Pasaron 3 meses, fue en agosto, el 17 de agosto fue, creo, sí, Ujú. 17 de agosto es La el dan de día que la alta. dan de alta. Sí, aquí lo Bueno, tengo. Ajá. antes de que llegue el 17 de agosto, la dieron de alta creo que una semana antes, otra semana antes, otra semana. Cada semana me la iban dando de alta y me decían, ya va a salir, nosotros ya va a salir. Y íbamos y le decía a mi mamá, a mi suegra, a mis hermanos, al hermano de mi esposo, tiene un hermano, ya va a salir, ya va a salir. Nos preparábamos, hacíamos todo un día antes, pero era como regla, ¿eh? Un día antes volvía a ponerse mal y volvía a ponerse mal. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y me acuerdo que mi esposo me decía, es que Vanessa, mejor, mejor que se ponga mal aquí en el hospital, a que nos las llevemos, imagínate, que nos las llevemos en carretera y se ponga mal. Y yo decía, bueno, pues sí, o sea, sí tiene sentido, ¿no? Que mejor que sea aquí, que se resuelva aquí, no estemos en Veracruz y cómo la trasladamos de nuevo a México. Todo el panorama se veía súper complicado. Durante este tiempo, que es algo que platicábamos, Jessica, es de que hay un área familiar bueno, yo estaba en el infantil privado, en el Star Médica de México, en el área familiar. Híjole, conoces unos casos que dices, wow, o sea, no tienes idea de lo que las familias están viviendo. O sea, hay tantas familias que están viviendo situaciones tan complicadas eh, que no tienes, o sea, no tenemos ni idea de ese submundo de la medicina que existe, ¿no? Hasta que no te adentras en él. A mí, la verdad, yo recuerdo haber estado, yo mucho tiempo lo pasaba ahí, otro tiempo me pasaba yo cuando entraba yo a la terapia, pues, pero el tiempo que no estaba en la terapia, yo estaba en el área familiar, porque aparte yo vivía ahí en el hospital, o sea, me quedé viviendo ahí en el hospital, me dieron un cuarto en el hospital, ahí yo dormía y todo. Nada más bajaba a las visitas y me iba al área familiar. Híjole, pues pasar el tiempo ahí, terminas haciendo tu familia, a las familias que están ahí, porque estás viviendo lo mismo que están viviendo ellos y es una red de apoyo para ti, ¿no? Pues, el saber que pues, todos estamos viviendo algo similar, el prestar el hombro para a veces, aparte oye, es que va mejorando, mi hijo va mejorando, híjole, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir con todo mi corazón. Es, es tan bonito estar con una familia en estas áreas de familiares y ver cómo van mejorando los niños, ¿no? Pero a la vez te preguntas a ti, ¿pero por qué mi hijo no? Y no es un tema que te juro que yo, hijo, eso lo trabajé en su momento muchísimo en mí. No es un tema ni de envidia, ni de egoísmo, ni de celo, ni de... No, 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 cero. Pero sí te preguntas, ¿por qué mi hija no avanza? ¿Por qué mi hija no sale? ¿Por qué yo no tengo buenas noticias de mi hija? Y entraban y salían niños, entraban y se iban, y entraba un niño, con tal patología, está gravísimo y tuvo ese, y de repente ya nos vamos y se iban y yo no me iba y no me iba y no me iba y decía, es que no me voy a ir nunca, no me voy a ir. Pero sí me ayudaba muchísimo con esta red de apoyo de hasta en redes sociales, o sea, el ver gente que había vivido procesos, incluso mucha gente que los había vivido ahí en ese hospital. A mí me ayudó muchísimo el recargarme, el apoyarme en todas estas familias, en toda esta gente que había vivido todo esto. Digo, un 17 de agosto la dan de alta, no le habíamos avisado a nadie, ni a mi mamá, ni a mi familia, a mi suegra, ni a nadie, a mis papás, a mis hermanos, a nadie. Dijimos que suceda.
porque era hacer expectativas, y venía el golpe otra vez, y el golpe otra vez. Y la logramos, la dan de alta un 17 de agosto, nos regresamos a Veracruz, y bueno, pues recuerdo que cuando me la dan de alta y ya nos veníamos, me dijo su doctor, o sea, el doctor de la terapia intensiva, no su cirujano, el doctor que siempre estuvo con ella en la terapia intensiva, me dijo, Vanessa, tienes que estar consciente que Macarena es una niña que por lo menos una semana al mes, como mínimo, va a pasarlo en el hospital. ¿Cómo? Sí, tú vas a regresar a Veracruz, pero tu parte de tu vida va a ser en el hospital. ¿Por qué? Porque ella tiene un cuerpo extraño dentro de ella, porque cualquier cosa del ambiente, cualquier gripa, cualquier cosa a ella le afecta 10 veces más que a cualquier niño. Yo dije, no puede ser, o sea, pues voy a regresar a Veracruz y me la voy a vivir en el hospital. Nunca sucedió, Jessica. Sí, fue una historia muy, muy larga que de hecho me gustaría, Vane, compartir un poquito de todo esto que nos estás platicando en esta línea del tiempo que tú me mandaste, que me voy a permitir compartir a toda la gente para que más o menos siga entendiendo bien la historia. Después de ese 17 de agosto que la dan de alta, tú regresas a Veracruz, esto fue en el 2019. Después, en marzo del 2020, regresas a la Ciudad de México a tratar de decanularla, pero no tuvieron éxito. Después, el 8 de marzo del 2020, regresas a Veracruz. Aquí estamos hablando de una niña de meses, todavía ni siquiera cumplía un año, No, porque no ella nació el cumplí el 24 año. de mayo y esto Mayo. estaba siendo el 8 de marzo. Tenía Des- 10 meses. 10 meses. Después del 14 de marzo del 2020 se viene la pandemia, que fue algo muy bueno para ustedes. Tú me platicabas porque pudieron estar de alguna manera ella cuidada para que no tuviera bacterias, ¿no? Después, en mayo del 2020, le da una segunda neumonía, ya le había dado, le da en casa. En febrero del 2021, su equipo de doctores en ese momento les plantea una cirugía muy invasiva y ustedes deciden que querían buscar una segunda opinión, se cambian de equipo de médico. En abril del 2021 le quitan adenoides y amígdalas para prepararla para una nueva cirugía. En junio del 2021 le da una tercera neumonía. En marzo del 2022 le reconstruyen la tráquea y se logra decanularla durante 7 días, pero empieza a retener dióxido de carbono y se tiene que intubar de nuevo, volviéndole a realizar una tercera traqueostomía. El 18 de marzo del 2023 se realiza una endoscopía y en ese momento detectan que tiene las cuerdas vocales cortadas, que fue algo que se dan cuenta en este 2023 en una de las cirugías, pues sucede, se dan cuenta que esto había sucedido. El 19 de marzo del 2023, que esto me encanta y que ahorita quiero llegar a eso, pero para adelantarnos en la historia. Van a la basílica y Macarena le pide en voz alta a la Virgen de Guadalupe que le quite ya su cánula. En abril de 2023 la postulan para ir al hospital en Cincinnati, a Cincinnati Children's, porque al ser este tema pues tan único, les dicen que el especialista para esto que Macarena tenía estaba ahí. En septiembre del 2023 la aceptan, en septiembre del 2023 viajan a Cincinnati para una segunda opinión. Ahí el doctor les dice que en efecto la tienen que operar para este tema de sus cuerdas vocales, pero que la operación tiene que ser en México. Y el 5 de abril del 2024, o sea, acaba de suceder, le realizan una cirugía donde logran decanularla el 11 de abril y le ponen un implante con un pedazo de cartílago de la costilla. Yo quise leer todo esto, Vane, porque yo sé que es una historia con mil situaciones y con muchas cosas y yo quiero que la gente empiece a entender, sí, toda esta parte médica, pero principalmente que empiece a entender tu corazón, Vanessa, porque tú ahorita decías, es que yo me volvía loca, yo me moría, no podía creer lo que me decían que iba a vivir en un hospital. Al principio hablabas de la dinámica familiar que tenían, que decías, ¿cómo la voy a cambiar? Yo quiero entender, ya sabiendo todo esto que sucedió, ¿qué sentía tu corazón de mamá al ver una niña tan chiquita y al verla durante 5 años tener esta traqueostomía, tener pues este aparato, ella ir creciendo y ella empezar a estar consciente de que era la única?
porque eso es lo que tú me compartiste, de que era la única, que no había más niños como ella. Háblame un poquito de esta parte ya interna de tu corazón, de tus emociones, de cómo se maneja una situación así que impacta la dinámica familiar, que me imagino impacta la dinámica de pareja, impacta la dinámica con tu otro hijo. Háblame un poco de cómo maneja Vanessa, la madre y la mujer, una situación tan complicada. No hay un plan, Jessica, no hay ojalá y tuviéramos un libro que nos fuera guiando a cómo manejar una situación así. La primera palabra que yo te puedo sentir fue miedo, miedo. O sea, al principio tuve mucho miedo. Lo he pensado mucho y de verdad me he planteado, nunca tuve enojo, porque me preguntan mucho, nunca te sentiste enojada. A ver, evidentemente nos preguntamos mucho, hablo en mí en particular, cuando yo hacía, pues obviamente en tus noches de angustia, en las cirugías, en todo lo que vivíamos, sí te preguntas qué hice mal yo o qué hice para que mi hija esté sufriendo esto. Es una serie de altibajos en los que te preguntas muchísimas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué ella está viviendo esto? ¿Qué pude haber hecho yo mal para que ella esté viviendo esto? Y son preguntas que no tienen respuesta, Jessica. Al final, hoy que las aguas están un poco calmadas o están más calmadas, puedes entender muchas cosas que no, en ese momento no podía yo ver con claridad. Es que no hay culpas, nadie está pagando nada, ¿no? La vida sí es, la vida es difícil, la vida nos pone en situaciones muy difíciles a todos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que para mí puede ser difícil, para ti puede no serlo. A mí mucha gente me dice, es que Vanessa, a ver, gracias, ocupan la palabra te admiro. No, cualquier mamá hubiera hecho, cualquier mamá haría lo que fuera por sus hijos, lo que fuera. O sea, no hice absolutamente nada extraordinario, Jessica, que ninguna mamá hubiera hecho. Es un amor incondicional para tus hijos y tienes que mantenerte de pie. Eso es algo que sí, no sé si lo hice bien, no sé si no lo hice bien, pero intenté desde, a lo mejor no el día uno, pero sí cuando entendí, cuando acepté lo que estábamos viviendo, porque hubo que aceptar lo que estábamos viviendo, porque teníamos en casa ya a una niña que necesitaba toda nuestra atención, que necesitaba todos nuestros cuidados, y tenía yo que aceptar lo que estaba yo viviendo. Y ni me podía tirar a victimizarme, a llorar, no, o sea, la tenía que sacar, teníamos que salir adelante. Y cada quien desde su trinchera tenía que remar como tenía, o sea, si alguno de nosotros en el barco tiraba un palo, el barco se iba a ir de lado. Todos en nuestra parte del trabajo que hicimos lo teníamos que hacer como se tenía que hacer para que ella saliera adelante. Todos pusimos nuestro granito, todos trabajamos, hasta mi hijo, híjole, yo hoy digo, uno de los grandes guerreros en esta batalla ha sido él. O sea, él, wow, o sea, siempre al con su hermana, ha sido un niño pues, evidentemente no le ha tocado fácil, ¿no? Le tocó, digo, como a todos, una pandemia, pero una pandemia aparte con una situación muy particular, que también te voy a decir otra cosa, y eso va de la mano de lo que te platicaba al principio, ¿no? Por eso dije, bueno, voy a hacerte este paréntesis, ya que me preguntas de mí. Esa niña tocada por Dios. Macarena es magia, es una niña mágica. A veces en mis momentos de soledad o en mis momentos de, ya sabes, de estar tratando de entender, ¿no? La situación, te juro que he llegado a pensar, híjole, esta niña creo que hasta trajo la pandemia para ella. O sea, tiene tanta magia de verdad que digo, es una niña tan espectacular que hasta la pandemia te tocó, vaya. La pandemia fue lo mejor que nos pudo pasar, sin que suene a algo burdo ni algo, o Claro. sea, ¿no? Pero pues al final ella estuvo en las mejores condiciones, hablo de sus cuidados, ¿no? Porque ninguno de nosotros traíamos bacterias ni virus a la casa, mi hijo estuvo en casa, ninguno de los dos, y no nada más Macarena, tanto Macarena como Pablo,
lo vivieron como diferente. Al contrario, lo vivieron igual que todos, todos aislados, todos en homeschool, y Macarena estuvo en las mejores condiciones. Ella avanzó muchísimo en pandemia porque se enfermaba muy poco, su hermano no se enfermaba, entonces no traía bacterias a la casa, no había cosas como por qué yo no puedo salir, no había piñatas, no había comidas, no había convivencias familiares, no había nada, no había, o sea, no tuvimos que aislarla ni, bueno, aislarla sí, pero no tuvimos como que privarla de nada de lo que estuviera sucediendo en el mundo exterior que ella no pudiera, no, es que nadie podíamos. Fue Entonces, una aliada para ti la pandemia. no hubo una diferencia, Claro. incluso para Pablo, que Pablo a lo mejor era el que más se daba cuenta, ¿no? El que más a lo mejor le afectaba, ¿no? Oye, es que ¿por qué mi hermana no va? ¿Por qué no podemos ir aquí? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué hay que llegar y lavarnos las manos todo el tiempo? ¿Por qué no la puedo tocar? Sino, ¿por qué tengo que traer cubrebocas? No, o sea, a nosotros nos de cuenta que la pandemia nos llegó y dijimos, esto, esto es una luz al final del túnel. Y fíjate, qué Entonces, interesante esto que me estás platicando y qué interesante que me hablas también ahorita en este momento de Pablo, porque muchas veces los hermanos eh, juegan un papel fundamental y tienen ellos de alguna manera que madurar muy rápido cuando hay una situación como la de tu hija. Y me encanta este ejemplo que pones de la barca, que si uno no remaba, pues se iba a ir para un lado. Y me habla de este trabajo en equipo y de esta dinámica familiar que hicieron, pues de alguna manera fuerte para sacar a esta niña mágica, ¿no? Y hoy tú me dices, es que es una niña sumamente especial, es una niña que quiero que también, para la gente que nos está viendo o escuchando, sepa que no tiene ninguna secuela después de eso que nos no, no tiene. platicaste. La niña No. seguía con sus clases haciendo cosas que los No, doctores no, bueno, no. eso fue algo, ajá, eso fue algo Sí. que impresionó a los doctores, o sea, porque al final también, te digo yo un poco, y resumiéndolo, o sea, sí me obsesioné de llevarla a terapias y terapias y terapias y iba con el librito de a los 9 meses tienen que caminar, no ha caminado, tiene 9 meses, 3 días y me decía la de la estimulación, Vanessa, espérate, hay niños que caminan 9, hay niños que caminan un año, o sea, no hay, el libro es como para que medio veas, como, pero no tiene que ser a rajatabla. Yo decía, es que no ha balbuceado, es que no ha esto, es que no ha aquello, y me empecé así súper obsesionar y a llevarla y a subir, se volvió una locura hasta que dije, tengo que parar porque recuerdo que una vez me dijo la doctora, está sobreestimulada, Macarena. Y dije, sí, o sea, le estoy sobreestimulando. Y sí, a ver, empezó a tomar este, clases de tenis, juega fútbol, flamenco, nada, nada. O sea, eso es algo que nadie se lo explicaba. ¿Cómo es que nada? Sí, nada. Y se avienta y se sumerge y vuelve a salir y lo logra. Ella aprendió a manejar su traqueostomía de una forma impresionante. Y bueno, y de ahí viene el tema de la voz, ¿no? A eso quería llegar, porque de alguna manera también fue muy milagroso lo que le sucedió a Macarena. Y hay cosas, yo sé que eres una mujer de fe, y hay Mucho. dos acontecimientos que tú me compartiste muy místicos, que uno ya lo compartí, que fue esa vez que llevaste a Macarena a la basílica, y otro acontecimiento que te sucedió en la última operación, cuando ya por fin lograron quitarle la traqueostomía, que me Mira, encantaría que nos platicaras. lo de Macarena, eso, y cuando le íbamos a la Basílica fue el año pasado, fue en marzo del año pasado, que fue en el 2023. ¿Ahí ya En el sabían que 2000, tenía lo de las cuerdas vocales o todavía no? no, en el Ahí dos mil todavía. veintitrés, en marzo del 2023, nosotros ya veníamos de te digo, al final tampoco me puedo como enrollar en contarte todo lo que ha sucedido porque ha sido una cosa, bueno, o sea, no acabaría de decirte todo los procedimientos y todo lo que se fue viviendo. Pero sabes que Porque sí es importante, Vane, que nos digas lo de la voz, cómo ella sin cuerdas vocales podía hablar. nosotros nos empezamos a dar cuenta que hablaba súper bien, pero hacía pausas al hablar, ¿no? O sea, no hablaba así como yo hablo corrido y sigo corrido hablando. Ella tomaba aire para hablar. Yo me daba cuenta que me decía, no sé, mamá, quiero jugar con, y volví a tomar aire y volví a hablar. Nunca nos dijeron como que no tenía por qué hablar, pero tampoco se sabía que tenía las cuerdas vocales cortadas, ¿no? Después de la estenosis pasó a ser una malasia y la malasia se cura conforme la edad, con el crecimiento. Entonces estábamos esperando que creciera, lo que te decía, alimentándola para que tuviera un mejor peso.
no ganaba peso porque al tener la vía aérea modificaba, quema mucho más calorías que cualquier persona como tú, como yo, niño, quien sea, tiene la vía aérea modificada, quemas mucho más calorías. No lográbamos subirla de peso, hicimos todo un trabajo para subirla de peso. Entonces, en el 2023, el año pasado, en marzo del 2023, de haber ido ya antes, en el 2022, nos habían dicho que había que esperar. Bueno, en el 2022 le reconstruimos la tráquea. Le hacen una reconstrucción de tráquea, le cortan un pedazo de tráquea, le unen la tráquea. Imagínate un popote, lo cortas, le cortas lo reblandecido y lo unes, y esa era la solución y no se logra, que es cuando la decanulamos como 7 días, más o menos 7 a 10 días, y hay que volver a hacer una tercera traqueostomía. En ese momento no se logra y nos dice el doctor, es que necesita crecer, necesita madurez, necesita... Esperamos un año más después. Aparte, esta cirugía, la del 2022, una cirugía muy grande, ¿eh? Macarena estuvo casi un mes en terapia intensiva, entubada, con sedantes de caballo. O sea, para poder retirar los sedantes fue un trabajo impresionante. O sea, tenía unos sedantes que creo que ni por aquí en mi vida me pasaría a consumir. O sea, se logra, pero no logramos decanularlo. Entonces, en el 2020 esperamos un año y el año pasado, en marzo del 2022, llegamos. Íbamos ya listos para decanularla, con toda la fe del mundo de que ya iba a suceder, se iba a lograr, ella iba súper convencida, y ella ya más grande, ella dándose cuenta de lo que te digo, que nadie tiene una traqueostomía, porque le vendimos la idea de tu papá tuvo, hay muchos niños que tienen traqueostomías, ¿por qué? Porque esto los ayuda a respirar, para que ella también sintiera como que ella no era la única, pero a ver, ella empieza a crecer, se empieza a dar cuenta que aparte empieza a ir a la escuela, y pues empieza a dar cuenta que no hay ningún niño que tenga una traqueostomía, no hay. Y sí es cierto, o sea, este, el año pasado llegamos, nos dice el doctor, no, pues, incluso nos dijo, o sea, el día que nos los puso para hacer el procedimiento, recuerdo que nos dijo que sea un jueves o así, porque igual entra al quirófano y me gustaría que se quede 2 o 3 días aquí sin cánula para que esté en observación y ya la pueda yo ver, pero en mi consultorio. O sea, íbamos como así, ya súper convencidos de que era el momento. Entra quirófano, sale y nos dice en ese momento que no había sido posible canularla, porque como ya estaba más grande, ya pudo entrar al procedimiento, al quirófano, no dormida completamente ni entubada. La sedaron un poco para ver el movimiento de sus cuerdas y se dan cuenta que las cuerdas están cortadas. Entonces, eso fue lo que desde el día 1 sucedió. A los 7 días de que la operan de nacida, se llevan las cuerdas vocales por atrás. Al cortar los nervios, eso no es regenerativo, no. Eso no puedes hacer nada con las cuerdas vocales. Ya no hay forma de que tú puedas echar a andar una cuerda vocal. Y en ese momento, de los desde que Macarena nació, digo, 2 o 3 eventos que te cuento, que cuando me dijeron que había tenido el evento de box, así, yo creo que tanto su papá y como yo no siempre nos mantuvimos súper fuertes, Jessica, siempre como con la mente puesta y como en la meta hay que llegar y no nos podemos dejar caer y no tenemos que confiar y tenemos que confiar, pero ese día yo colapsé. Cuando me dijo, tienen las cuerdas vocales cortadas, y dije, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, pues hay una cirugía, otra cirugía, o sea, otra cosa experimental. El año pasado la operaron, le reconstruyeron la tráquea, fue una cirugía enorme, no sé ni cómo salió de la cirugía, casi se muere y me están planteando otra cirugía igual de grande. Es la opción, Vanessa, es un implante, es quitar un pedazo de cartílago de ella misma, implantarlo, poner las cuerdas vocales, abrirlas semifijas. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito? No, bueno, pues el implante es muy probable que sí pueda fijarse porque se lo vamos a quitar de ella misma, no es como que se va a implantar algo ajeno a ella. Pero en ese momento yo me puse, ese día sí me puse mal, o sea, en ese momento me desconocí, o sea, y los doctores nos dijeron, a ver, pueden buscar una segunda opinión, tienen todo el derecho a buscar una segunda opinión. Y es cuando nos proponen el Cincinnati Children's. Eh, pues bueno, vamos a intentar llevarla. Bueno, pero pues no es como que, hola, me da una cita. No, o sea, tienen ustedes que postularse para ver que el médico acepte a Macarena y quiera conocer su caso, ¿no? Y pues ahí es donde ya ahí vienen las 1000 preguntas que no tienen respuesta porque al final pues nadie nos ha dado la respuesta, ¿verdad? Pero nosotros creemos que eso fue lo que sucedió. Macarena, al tener las cuerdas vocales paralizadas, siempre la pregunta era, ¿cómo anda? ¿No? Pues una de las respuestas que nos decían era a lo mejor desde el diafragma, ¿no? Como los artistas,
que hablas desde el estómago y emites voz desde el estómago. Y sí, sí me hacía sentido por la forma en que ella tomaba sus aires para hablar, cómo se cansaba, se agitaba. Ella hacía unas cosas, a veces pecamos de echar flores a los hijos, ¿verdad? Pero es que Macarena de verdad hace unas cosas que yo no daba crédito a las cosas que hacía, o sea, eran inexplicables. No había algo que ella no pudiera hacer. Cosa que yo pensaba, yo decía, no, pues es que la traqueotomía, ella lo lograba, ella lo podía hacer, todo lo que ella quisiera hacer. Cosa que se proponía, cosa que lograba. Pues vaya, vamos al Cincinnati Children's. Y efectivamente nos confirmaron, fue una consulta de diagnóstico, porque no teníamos un seguro de gastos internacional, entonces no la podíamos operar allá. Fue todo un procedimiento muy largo. Bueno, no fue un procedimiento tan largo realmente, pero para uno que quiere llevar a su hijo mañana, ¿no? Pero sí fue un procedimiento de, ya sabes, burocráticos. Cuando llegamos allá, le hicieron muchos estudios de voz, de cabina, de modulación de la voz y la voz y la voz. Y yo decía, ¿por qué tanto estudio de la voz? ¿No? Pues sí, que tenían las cuerdas vocales cortadas, ¿no? Digo, las cuerdas vocales no solo te sirven para hablar, te sirven para respirar, te sirven para deglutirte. Bueno, O ya sea, regresamos. parte de su problema, de todo lo que vivieron, fue por ese error de que le cortaron las cuerdas vocales. Ok. Sí, sí, o sea, si no se han llevado las cuerdas vocales, ella a los 7 días hubiera salido la cirugía en éxito y Y ya. nunca hubiera sucedido toda Ok, esta historia ok, de 5 años. ok, ok. Bueno, esta historia de 5 años ha sido una vida, porque esto va a ser para toda la vida. Tiene un implante al final del día, ¿no? Entonces, Tiene un implante que fue todo un éxito. Tú me decías que cuando te dijeron allá en Estados Unidos que sí la tenían que operar, te la trajiste a México y la operaron y que el doctor cuando salió de esa cirugía te dijo, parece que entró como una pieza de Lego el implante, o sea que fue perfecto. Pero cuando antes de nosotros, eso, perdón, dime, bueno, dime. perdón, en marzo, cuando nos dice esto, ya nos regresábamos y decidimos ir a la basílica. Cuando Macarena nace, Macarena se llamaba Macarena, nada más. Cuando nace, bueno, cuando pasa todo esto y yo llego a México, vamos a la basílica, mi esposo y yo. Yo había ido a la basílica 2, 3 veces, pero ya sabes, de turista, ¿no? De que te llevan de la secundaria, que te llevan. Nunca había ido por mi pie, ¿no? Así por devoción, por decir, quiero ir a la basílica. Cuando ya nos íbamos a regresar, cuando la dan de alta, decidí ir a la basílica con mi esposo. Y bueno, nosotros hicimos nuestras mandas, nuestros ofrecimientos y nuestras cosas muy personales. Pero una de las cosas que nosotros eh, decidimos, ofrecimos, Macarena solo se llama Macarena y decidimos ponerle Macarena María. Se lo ofrecimos a la Virgen María y pues hoy se llama Macarena María, que me da mucha risa porque a ella todo el mundo dice que se llama Macarena María. El año pasado, en marzo, cuando pasa todo esto, que híjole, pues sí, sí, sí llegas a flaquear con tu fe, te mentiría que no, Jessica, si llegas a preguntar, o sea, si dices, Dios, ¿qué más? O sea, ¿qué más tengo que pasar? No yo, ella, porque yo decía, ella lleva tantas cirugías, Jessica, la han agredido tanto, tanto, o sea, yo decía, esto ya que tiene que parar. Vamos a la basílica y la llevamos y su papá la carga. Es un video que Sandra vio, yo creo que por eso te lo compartió. Muy emotivo para mí porque pasamos por eh, que pasa Sí, como la no es banda elevador, eléctrica, pero sí es la banda, la, una la, banda la banda, la eléctrica. banda, ajá. Yo Ujú. venía atrás y a su papá le venía cargando y su papá la levantó para que viera a la Virgen. Y cuando la levantó le pidió a la Virgen, le dijo, Virgencita, que la próxima vez que venga me quiten mi cánula. Nos descosimos. Ese fue un momento para nosotros muy especial que ella lo haya pedido. Muy especial y muy difícil, Jessica, porque al final ella ya lo quería, ella ya lo pedía, ella ya se daba cuenta que no había más niños con traqueostomías. Y aparte es natural, o sea, es natural que los niños pregunten, es natural que los niños se Claro, acercan y digan, ¿por qué tienes ahí? ¿Por qué tiene claro. eso? ¿Por qué? Que hasta eso te voy a decir algo, ¿eh? Fueron los menos, no sé si es el ángel que ella tenía, no lo sé, pero gracias a Dios nunca nos vimos en una situación difícil, una situación incómoda, una situación en la que a ella la pusiéramos vulnerable, no, pues bueno, nos regresamos, vamos a Cincinnati, eh,
y nos dan fecha para el 5 de abril de este año. El 5 de abril que íbamos para México, ya íbamos a México y todo, bueno, en Cincinnati, bueno, no te puedo explicar cuántos niños vimos con traqueostomías. Fue un regalo de Dios para nosotros haber podido llevar a Macarena, pues por todo, ¿no? Porque se confirmó el diagnóstico, porque los doctores en México entraron mucho más seguros de que la cirugía que ella necesitaba era esa, porque nosotros como papás estábamos más convencidos y más tranquilos de que estábamos tomando una decisión correcta, y ella tuvo la oportunidad de ver de que sí había más niños con traqueostomías. Es muy común en Estados Unidos, en hospitales de niños. Entonces, pues sí, no estábamos mintiendo, ¿no? Sí había más niños con traqueostomía. Regresamos y bueno, íbamos para el 5 de abril. No me preguntes por qué, pero a ver, mi esposo me decía, es el momento de Macarena, ya le toca, y ella iba de, me la van a quitar, me la van a quitar y me la van a quitar, porque es mío, sí te la van a quitar Macarena, y ya no la voy a tener, y ya no voy a tener cánula, y para mi cumpleaños, que es ahorita el 24 años, y para mi piñata ya no voy a tener cánula, no, Maca, ya no vas a tener cánula. Híjole, pues bueno, algo, no sé si es una coraza que te pones para protegerte, si como mamá no quieres volverte a dar el golpe, no sé. Yo decía, no me quiero ilusionar, no quiero pensar que va a suceder, porque si no sucede esto otra vez, volver a vivir ese proceso de aceptación, de decir, no es un momento. Y me sentía hasta culpable, Jessica, porque decía yo, a lo mejor soy yo la que no le está permitiendo avanzar. A lo mejor soy yo la que con mi energía, con mi ausencia de fe en que se la van a quitar, yo no la estoy dejando avanzar. Y yo misma me contestaba, no, o sea, no puede ser tú, vaya, pues es un tema médico, Vanessa, va a suceder cuando tenga que suceder. Y bueno, pues allá vamos. Llegamos el 5 de abril, llegan los doctores, entran al cuarto y nos dicen, bueno, ya vamos a pasar a Macarena. Macarena, ¿estás lista? Macarena, sí, estoy lista, todo. Bueno, pues vamos a quitar el implante, vamos a poner un stent atrás del implante, que lo que va a hacer es como una férula, y vamos a esperar 6 semanas. En 6 semanas regresan, vemos cómo va el implante, y de ahí van a regresar en un mes otra vez, volvemos a hacer otros estudios y vamos viendo a ver en qué momento podemos decanular. ¿Cómo? Si nos había dicho usted que ya la iban... No. A ver, este procedimiento así es. Yo no puedo decanular ahorita porque yo no sé si el implante fijó y cómo la voy a decanular. O sea, ustedes no se pueden regresar y el riesgo de la niña es la vía aérea. Mi esposo y yo pues nos quedamos así como, bueno, pues ya esto lo hemos, como que esto ya lo hemos vivido muchas veces y va a ser en el momento en que, como ella lo necesita. Se salió el doctor, se la llevaron a quirófano, se le explicamos a ella, Macarena, te van a hacer esto, no te van a quitar ahorita la cánula, porque no queríamos que ella despertara y dijera, la tengo todavía. Y ella se da cuenta de todo, es súper inteligente. Y nos dijo que sí. Se fue mi esposo a la cafetería, estaba yo en la cafetería también con él, y en eso le dije, empezó a pasar mucho tiempo, me dijeron que iba a durar 3 horas y ya íbamos para 5 horas otra vez y me empezó a entrar la angustia. Entonces le escribí al anestesiólogo y le puse, doctor, perdóneme de verdad, pero nada más dígame que todo va bien. Y me contestó, sí, Vanessa, todo bien. Entonces me salí a las áreas verdes y le dije a mi esposo, voy a salir a respirar un poquito porque de verdad siento que me estoy ahogando. Sí, él estaba en la laptop trabajando, me dijo, sí, ahorita te veo. Me salí a las áreas verdes y en eso me pongo a revisar para distraerme, ya sabes, Instagram, ¿ya? Y veo un mensaje de Sandra en, en historias, en mensaje de Instagram. Sandra, nada más para que no se les olvide, es nuestra amiga en común que hizo posible esta entrevista. Continúa, Vane. Me llega un mensaje de Sandra que ahora, déjame te digo algo, yo te di mala información. Yo pensé que me lo había mandado en ese momento. Era 5 de abril, ella me lo mandó el 3 de abril, o sea, 2 días antes. Yo no lo había visto, no sé por qué, porque sí reviso mis redes, o sea, sí estoy en Instagram, no soy de las que lo abandona. Nunca lo vi. Pero en ese momento ella me preguntó algo de cómo va Macarena o algo, entonces obviamente me aparece su reel que me había mandado.
Y era un reel que decía que Dios, que te decía que Dios es bueno y que porque Dios me decía, ¿no? A mí, en ese momento, ¿por qué te confundes? ¿Por qué te agitas? ¿Por qué me pides las cosas así? O sea, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me imploras? Decía una frase de como, ¿por qué eres como el paciente que llega al médico a pedirle que lo cure y le quiere dar el remedio para curarse? Déjame que yo actúe, confía en mí, no tengas miedo. Y cada que tengas miedo, di, Jesús, en ti confío, pero no me lo pidas así, no me lo pidas gritando, no me lo implores, porque es en mi tiempo, no estropees mis planes. Yo tengo mis planes, es a mi tiempo, es en mi momento, no es cuando tú lo quieras, como tú lo quieras. Un reel divino, Jessica, divino, o sea, que decía deja tu futuro en mis manos, déjame actuar. Híjole, lo empecé a leer y lo empecé a leer y dije, en ese momento, nunca soy una persona católica, soy una persona creyente, soy una persona que evidentemente yo no hubiera podido salir adelante si no creyera en Dios, si no tuviera mi fe bien puesta. Sí, sí hubo momentos en los que la fe se tambalea, los momentos difíciles sí te preguntas, Dios, ¿dónde estás? No me escuchas, ¿no? Pero soy una mujer de fe, somos una familia de fe. Pero ha sido la primera vez en mis 44 años, no te estoy hablando en el tema de Macarena, en que yo leí el mensaje y sentí una paz que no te puedo explicar. Y en ese momento siento que me abandoné, o sea, que dije, en ese momento no sabía si era mi necesidad de soltar, de decir, todo va a estar bien, pero sentí algo que nunca había sentido, o sea, me sentí en paz conmigo, me sentí en paz con lo que hemos hecho y dije, Vanessa, no va a ser cuando tú quieras. Deja de crear expectativas, deja de pegarte con el látigo diciendo que eres tú la que no le permites avanzar, deja de pensar que es tu mente la que no la deja, no eres tú, va a ser en el momento en que tenga que suceder. Entré, me sentí, se cuenta que los 5 años, Jessica, me los quité de encima. O sea, me quité una mochila que venía cargando. O sea, siento que la había cargado tanto tiempo que no me quería dar cuenta que venía cargando esa mochila. Y me pesaba, me estaba pesando mucho. No me quería dar cuenta. Entré, fui a la cafetería y le dije a mi esposo, oye, ya me contestó el anestesiólogo que ya todo salió bien, voy a irme para afuera de terapia intensiva porque quiero verla pasar. Y me dijo, no, yo la verdad no la quiero ver pasar, yo prefiero ya cuando, porque sale con tubos y sale con muchas cosas. Y me dijo, le dije, ok, estaba yo por ahí cuando me marca su doctor, no el anestesiólogo, su doctor, y me dice, Vanessa, ¿dónde están? Le dije, no, pues yo estoy afuera de terapia intensiva. Y me dice, los veo ahí. Entonces, le hablo a mi esposo y le digo, oye, vente para acá porque viene el doctor para acá. Se viene para acá y llega, estamos por afuera de terapia intensiva cuando empiezo a oír médicos y, y pasan con ella en la camilla. Y sí, traían aparatos de oxígeno y todo, venía el anestesiólogo, pasa junto a nosotros, no la logramos ver porque la traen muy tapada, o sea, la traen pues protegida, y el anestesiólogo nos hace así de, viene súper bien, todo salió súper bien, nosotros, gracias, doctor, y viene sin cánula. Nos volteamos a ver mi esposo y yo así como, en ese momento yo, ¿Qué pasó? Macarena tiene, Claro. Ajá. yo volteo a ver a mi esposo y me como, Macarena tiene Rosario es la enfermera de Macarena que ha estado con nosotros desde que Macarena nació y bueno, es una extensión de ella, una extensión de nosotros. La quiere como su hija también, o sea, Rosario es parte de nuestra familia, parte integral de nuestra familia y también una parte enorme de que todo esto con nosotros haya caminado. Yo la volteé a ver, nunca había visto a Rosario llorar, llorando y yo, y mi esposo, cálmate, espérate, hay que esperar a que vengan los doctores. Y yo, bueno, pero a ver, el anestesista nos va a decir algo que no está sucediendo, ¿no? Sí, sí, pero hay que esperar una explicación, porque esto tiene que tener una explicación. Y yo, pues sí, llegan los doctores y nos dice el doctor, bueno, pero ¿cómo que viene sin traqueostomía? Dice, pues sí, viene sin traqueostomía, inesperadamente. ¿Cómo? Pues resulta que a la hora que hacen ni se fue una cirugía, o sea, ni en nuestro mejor panorama hubiéramos esperado que tuviera el éxito que tuvo la cirugía. O sea, si nos hubieran preguntado, ¿qué tan exitosa quieres? Ya ni crees, quieres que sea
no lo hubiéramos podido pedir así. La pieza, a la hora de quitarle el implante de una costilla, embonó como pieza de Lego, ni más, ni menos milímetros, nada, embonó. Y a la hora que le embonó la pieza, o sea, el implante, el stent que iban a poner por atrás para detener y fijar, iba a ser la parte como una férula. A la hora de que quieren meter la traqueostomía ya chocaba con el stent. Dice, al final, es una segunda traqueostomía que tampoco estuvo bien hecha, porque se hizo en el mismo lugar donde estaba la primera traqueostomía mal hecha. Se hace una segunda, ellos hacen una tercera, que es cuando en el 2022, que te digo que la logran decanular, y a los 7 días tienen que hacer una tercera, la tienen que hacer en el mismo lugar. Y ya estaba mal hecha, estaban dañados los discos. Dice, teníamos que hacer una nueva traqueostomía. Y el equipo médico se planteó el costo-beneficio, o sea, decir, hacer una nueva traqueostomía en otros aros más abajo, porque tenía que haber estado más abajo, y corres el riesgo de dañar esos aros y hacer una estenosis, lo que inicialmente se pensó que ya tenía. Siempre existe esa posibilidad de que ante una traqueostomía puedas generar una estenosis. Entonces vimos costo-beneficio y dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad de que salga sin traqueostomía y si no lo logra, se hace una traqueostomía. Perfecto. Todavía mi esposo me dijo, no lo vamos a compartir con nadie. Yo, ¿cómo? Dice, no, porque ya nos había pasado. No queríamos volver a vivir ese proceso de otra traqueostomía porque la posibilidad existía. Eso fue el 5 de abril. Nos dice el doctor, va a estar entubada 7 días, 6 días, hasta el 11 de abril. El 11 de abril vamos a desentubar. Si al desentubar se va a poner oxígeno directo. Si no logra respirar con el oxígeno directo, vamos a meter puntas nasales. Si no logra con las puntas nasales, en ese momento entubamos de nuevo con un tubo más pequeño. Esperamos 7 días, volvemos a desentubar, no lo logra, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Oxígeno, puntas nasales, no lo logra, entonces hay que hacer una nueva traqueostomía y hay que esperar a que el implante pegue y todo el procedimiento. El 11 de abril, Jessica, desentuban. No te puedo explicar. Aparte, yo pensé que me iba a dar un infarto, o sea, porque aparte doctores, ya sabes, todo el mundo, el espectador, todo el mundo quiere ver, ¿no? Porque es una cirugía que no es tan común que realicen todos los días. Saca el tubo el doctor, en medio segundo hace vía C, como si nada hubiera pasado. Le quita el doctor el oxígeno y, ¿cómo te sientes, Macarena? Bien. Wow. A los 20 minutos estaba pidiendo una hamburguesa de McDonald's. Ay, Yo no, quería qué chetos, emoción. le quería chetos y quería una hamburguesa de McDonald's. Que si le daba permiso al doctor de comerse una hamburguesa de McDonald's. Y el doctor, te puedes comer lo que aquí. Y al día de hoy, Macarena está sin traqueostomía, viviendo su vida y haciéndonos ver que los milagros sí existen, Vanessa, porque esto fue Ella un es un milagro. milagro. Te lo Ella dijeron los médicos. sí, sí. El doctor nos dijo inexplicable. En una cirugía siempre sales a un 4 de 10, 3 de 10. En una buena cirugía, amigo, Macarena salió un 8 de 10. Eso es algo, es un milagro lo que le pasó a ella. Y pues, desde donde lo quiera ver, desde la óptica que lo quiera ver, Jessica, para mí, ese momento que viví, entré, sucedió, y de ahí para acá, el 11 de abril, estamos a A mayo, 13 de mayo. a 13 de Ajá. mayo, ha pasado un mes, híjole, no con madera, pero ni una complicación, nada, o sea, ella está excelente, excelente, o sea, le ha ido súper bien, ya regresó a la escuela, y de verdad ahí es donde yo digo, los milagros existen, pero también tienes que creer en ellos y tienes que hacer que sucedan, Jessica. Tienes que hacer que sucedan, porque no es que nosotros hayamos hecho que el milagro sucediera, pero confiamos en ella. Siempre confiamos en ella, siempre confiamos en su proceso, siempre fuimos muy de la mano de Dios, con mucha fe y una frase que para mí que es la que me llevó
todo este tiempo, todos los 5 años es que todo pasa, lo mejor, lo peor, todo pasa. Dios es de verdad, Dios es bueno y habla una persona de fe, ¿no? Yo soy una persona de fe, yo soy una persona que creo en Dios, que creo en los milagros. Bueno, ¿cómo no creen en los milagros? Si me crees es un milagro. Cada cosa que ha venido haciendo es un milagro. Pero la fe, la esperanza, todo lo que ella nos dio, o sea, yo digo, y esto me decías, el daño colateral o el beneficio colateral o todo lo que conlleva el vivir un proceso así, es magia todo lo que vives. Y tienes dos opciones, o verlo así o no verlo. La belleza colateral. Eso, Es, la belleza colateral. Macarena nos ha traído a nuestra vida un sinfín de cosas que no te puedo explicar, que hoy por hoy creo, no seríamos ni quienes somos ni estaríamos donde estamos. Nos ha enseñado a apreciar las cosas mínimas de la vida, el día a día. Es increíble cómo no tienes una idea de lo que tienes que hacer para darle un trago al agua. Todo lo que tiene que funcionar en tu cuerpo para poder tragar agua, para poder respirar. Y lo hacemos como algo que por naturaleza lo tenemos que hacer. Y no, o sea, la magia de todo lo que para que nuestro cuerpo funcione, hay tantas cosas que agradecer, Jessica, tantas cosas que agradecer, tantas cosas en pandemia, mucho de lo que nos enseñó ella fue la salud. Sin salud no tienes nada, no tienes nada. La pandemia creo que fue una época, un trance muy difícil para todos, para la humanidad. Nos enseñó y nos dejó mucho. Para mí fue un regalo y a lo mejor quien me escuche diría, ¿cómo te atreves a decirlo? Pues sí, para mí fue un regalo que nos dio la vida para que mi hija estuviera viva. Porque a lo mejor sin la pandemia no sé dónde estaríamos, ¿eh? A lo mejor si mi hija se me hubiera contagiado, no lo sé, porque ojalá y tuviéramos, así que como dicen, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Pero la pandemia para nosotros fue un regalo. Pero después de pandemia, que tampoco tiene tanto tiempo, aprendimos a valorar tantas cosas que aparte como te dicen, ¿no? La pandemia parece que nos vino a enseñar cosas, pero después se nos olvidan, las cosas se nos olvidan. me quedo con esto que tú dices, Vane, de cómo hay que hacer que los milagros sucedan. Y me encanta cómo lo pones. Me encanta que hablas, sí, de tu fe, sí, de tus ganas de que tu hija salga adelante, sí, de este trabajo en equipo, pero sobre todo de estas decisiones que Macarena también fue tomando para ella sobrevivir. Me encanta la actitud positiva cuando dices que es una niña mágica. Y regresando a esa anécdota de tu mami cuando te decía que es una niña tocada, que tú eras una niña tocada por Dios, pues yo creo que le pasaste eso de estar, de estar tocada. No, 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 no. Es que es pura, de verdad, Macarena es pura luz. O sea, es una niña que es luz, es magia, es fe, es empatía, Y no me queda duda que lo es porque está rodeada de gente que también lo es, como lo eres tú, como seguramente lo es tu esposo, tu hijo. Pero ya por último, Vane, ya para irnos despidiendo, última pregunta. Con todo esto que nos platicas, con toda esta historia, déjame decirlo así, milagrosa, con toda esta historia de fe, con toda esta historia de decisiones, ¿cómo ves hoy tú la vida diferente después de esta experiencia? Si tú me pudieras decir, es que hoy para mí la vida es distinta por esto, o he aprendido esto, o tengo estas diferencias, la Vanessa de antes con la de ahora, ¿cuál sería? no, a ver, sí, a ver, soy otra persona, definitivamente a raíz del nacimiento de Macarena. Yo creo que yo y todos, o sea, toda mi familia, y digo, a lo mejor hablo de mi familia nuclear, ¿no? No me puedo atrever a decir toda mi familia, pero sí, sí cambió muchísimo la perspectiva que tenemos hoy por hoy de las cosas, ¿no? El número uno, lo que te decía hace rato, para mí todo pasa, todo pasa.
Eso es algo con lo que yo quiero que hoy por hoy mis hijos crezcan siempre con algo presente. No hay nada en esta vida, tanto lo bueno como lo malo, porque lo bueno también, todo pasa y hay que saber disfrutar la vida. Hay que saber disfrutar los pequeños momentos, porque se nos va la vida esperando el el que voy a disfrutar mañana, qué voy a tener mañana, qué voy a hacer mañana, y tenemos el hoy y no lo hacemos. Siempre estamos esperando o quejándonos de algo, esperando algo más, o quejándome de que me fue mal en esto, me fue en aquello. Hombre, Macarena nos enseñó a disfrutar cada cosa de la vida de una forma, la forma en que ella disfruta las cosas. Es impresionante. Y te hablo desde ¿a qué huele? ¡Wow! ¿Cuándo nos hemos sentado a preguntar? O sea, el olfato es algo que viene por inercia en nuestra vida. O sea, nunca te sientas a decir, realmente a reconocer los olores, a reconocer tus sentidos. Son cosas tan que vienen ya de la mano del ser humano y ella, esas pequeñas cosas que dices, wow, la forma en que las disfruta, la forma en que nos hace ver hoy la vida diferente. Sí, sí somos otras, sí cambiamos muchísimo, maduramos como familia también. El saber que lo que te decía, la red de apoyo que tuvimos con amigos, no amistades, gente que no conocíamos, la familia, de verdad te das cuenta que el amor todo lo puede, todo lo puede. O sea, es impresionante cómo una niña tan chiquita pueda generar tanto amor, ¿no? Tanta gente que ha estado pendiente de ella, que se nos ha acercado, nos ha brindado la mano de la forma en que haya sido, ¿no? Con apoyo emocional, con una palabra, Es impresionante lo que puede generar el amor. Entonces, claro, claro que sí, como familia somos otros, como personas somos otros. Es impresionante lo que ella ha hecho, o sea, con toda la gente que está a su alrededor. O sea, y hablo de la gente que está alrededor, pero como una Sandra, te lo diría. O sea, tengo amigas, conocidos que me dicen, es que es impresionante cómo Macarena tiene esa magia, esa luz que tiene para hacerte ver las cosas de una forma distinta, ¿no? De aprender a valorar, aprender a disfrutar, porque damos por hecho, damos por sentado lo que tenemos, la familia, la salud, y no, en un segundo la vida te cambia, en un segundo. A nosotros nos cambió en un segundo. Estoy totalmente de acuerdo y hoy yo podría resumir esta historia con la frase de desde la traqueostomía hasta el milagro, porque eso es lo que creo que hoy Macarena nos viene a decir, que los milagros existen, que a pesar de las adversidades, siempre, siempre está esa esperanza y tu gran aprendizaje que me quiero quedar con él, de que todo, todo pasa. Gracias, Vanessa, de verdad que ha sido un privilegio compartir el micrófono contigo, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica donde le pido a mis invitados que me den la primera palabra después de escuchar la palabra que yo les dé. Lo primero que venga a su mente puede ser una frase, una palabra, una idea, un sentimiento, lo primero que venga a tu mente. ¿Estás listísima? Vale, venga. Empezamos. Traqueostomía. Fe, Dios. mi guía, Familia. mi todo, Lucha. diaria, Efecto inspiración. todo pasa. Ella es Vanessa Velázquez. Ella es esta mujer que nos recuerda que todo pasa. Vane, no sé si haya algún mensaje final, algo con lo que quieras dejar a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Gracias, Jessica. Antes que nada, agradecerte por este espacio. Perdón si lo hice largo, si lo hice tedioso, cansado. Es mi primera vez en una plataforma. Te digo, me encantaría poder llegar a una persona, a una sola. Si yo logro hacer que una sola persona sienta que todo va a estar bien, con eso me doy por satisfecha. Y te puedo asegurar que lo lograste. Lo hiciste increíble y estamos agradecidísimos contigo por abrirnos tu corazón y contarnos tu historia, la de Macarena, la de tu esposo, la de tu hijo.
De verdad que gracias por ser Efecto Inspiración. Gracias, Jessica. Un besote. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.